Bienvenidos a Ella Soy de France 24. La cumbre del clima COP26 fue un encuentro crucial contra la devastación climática, pero que no logró saldar las deudas de la humanidad para conservar el planeta y las condiciones de vida actuales hacia el futuro. Uno de los temas que profundizan es el adeudo de la falta de participación de las mujeres, que podemos ser potentes gestoras de cambio. Pero por el contrario, desde las comunidades y aún en una situación de desigualdad, mujeres y niñas son víctimas del cambio climático de una forma desproporcionada, enfrentando más riesgos, particularmente en situaciones de pobreza. Por otro lado, el equilibrio de género promedio en las delegaciones de las cumbres climáticas ha mejorado con los años, aunque sigue siendo desigual. En la COP1, las delegaciones fueron en promedio 88% hombres y 12% mujeres, frente a los últimos 3 encuentros que han contado con cerca de 62% de hombres frente a 38% de mujeres lideresas. La lucha feminista también es climática y solo con más mujeres al mando puede ser eficazmente gestionada y visibilizada. Veamos el panorama general. La igualdad de género va de la mano con la justicia climática. La participación de las mujeres fue parte de la agenda central en la cumbre COP26 en Glasgow. Cada año hay más mujeres en las delegaciones climáticas, pero aún es muy desigual, y los niveles más altos de toma de decisiones todavía son controlados por los hombres. Al comienzo de la primera semana, cuando teníamos el segmento de alto nivel con todos los jefes de Estado, teníamos muy pocas jefas de Estado, por lo que cuanto más alto asciende, menos mujeres están en la toma de decisiones. Además, reportes oficiales de la COP mostraron que los hombres participantes en los debates tendían a acaparar todo el tiempo de uso de la palabra durante las mesas redondas de discusión, dejando a las lideresas en segundo plano en muchos casos. Aún así, en el cuadro general, la participación está mejorando. Las voces femeninas necesitan más espacio en las mesas de negociación porque hablan de la realidad del 51% de la población que más padece las complicaciones del cambio climático. Especialmente en el sur global se ven afectados los sectores que dependen más de los recursos naturales para su sustento y que tienen menor capacidad para responder a eventos como sequías, inundaciones y huracanes. Comúnmente, las mujeres son representativas de estas situaciones por ser las más involucradas en la producción de alimentos y las más golpeadas por la pobreza. Así que son las que primero pierden acceso a los derechos humanos y a una calidad de vida digna con los efectos medioambientales. Nosotras somos más víctimas de los impactos de las catástrofes climáticas, porque a menudo son las mujeres las que regresan al bosque a plantar, a buscar algo para comer. A menudo son las mujeres las que van al bosque a cosechar. Y hoy, si estas mujeres no están participando en actividades relacionadas con la lucha contra el cambio climático, podría decirse que es nulo y sin valor, porque sus aportes, la experiencia que pueden aportar en el manejo de los recursos naturales es muy importante. En otras ramificaciones de la crisis climática, la activista de Fridays for Future de Filipinas, Mitzi Tan, recordó cómo las mujeres se vieron obligadas a dedicarse al trabajo sexual debido a la devastación económica tras el tifón Haiyan en el centro de Filipinas en 2013. Para la conversación sobre este tema está en Ella Soy Florencia Ortúzar, participante de la COP26 y también representante de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Florencia, gracias por atendernos aún desde Escocia y comenzamos. El trabajo desde comunidades es más visible y la lucha climática también más efectiva cuando hay tomadoras de decisiones en las representaciones de los gobiernos y de las organizaciones. ¿Por qué? ¿Cómo beneficia a la lucha climática la paridad de género? Muchas gracias, un honor estar aquí con ustedes. Bueno, yo diría que el asunto va como por dos lados. Por un lado, es importante la participación de las mujeres, es urgente porque tenemos que solucionar esta brecha, que al final es una injusticia y un tema de derechos humanos. No está bien, simplemente no está bien que las mujeres sean más afectadas por el cambio climático, sean afectadas desproporcionadamente y sin embargo no estén ahí para tomar decisiones, no se estén tomando las acciones para empezar a achicar esta brecha. Pero por otro lado, y más en relación con lo que tú preguntas, las mujeres tienen un conocimiento local y una relación con la naturaleza que es absolutamente clave a la hora de diseñar las soluciones para enfrentar el cambio climático. Entonces, si excluimos a las mujeres de los espacios de toma de decisión, no solamente estamos cometiendo una injusticia, sino que estamos quedándonos sin todo ese valor que realmente necesitamos más que nunca.
Y sin embargo, los reportes que fueron entregados por la propia COP dan cuenta de que los hombres acapararon el tiempo de palabra dentro de los debates. Lo sabrá usted mejor que estuvo allá presencialmente. Las mujeres de las delegaciones perdieron así, por ejemplo, oportunidades de hablar. Así que quisiera preguntarle, además de las cuotas femeninas, ¿qué nos falta en un nivel mucho más profundo para que realmente exista paridad en la lucha climática? Es que, como bien dices tú, tienen que haber cambios a niveles muchísimo más profundos, que van mucho más allá de estar midiendo el tiempo que hablan los hombres y las mujeres. Esta desigualdad tiene que ver con una cosa histórica que ha ocurrido ya por demasiado tiempo. Por ejemplo, si pensamos, las mujeres históricamente y en las sociedades son quienes están como ocupadas de todas las labores de cuidado, son quienes se preocupan de los niños y las niñas más pequeños, de los ancianos, de las personas con discapacidades, son las que se preocupan generalmente de llevar el agua a las casas, la comida, de calentar. Todos esos como oficios más como domésticos de cuidado siempre han correspondido a las mujeres. Entonces, por ejemplo, para las mujeres es mucho más complicado, así como en la práctica, ser parte de una delegación y viajar a la COP, porque alguien tiene que hacerse cargo de cuidar a los niños, de cómo suplir todas esas labores. Entonces ya como desde ese nivel y para abajo hay como desigualdades que complejizan que las mujeres puedan llenar estos espacios. Para los hombres es mucho más fácil porque siempre ha sido así, siempre han estado ellos en estos como espacios de poder. En esa misma medida, quisiera hablar de cómo cuando oímos las necesidades de supervivencia y de derechos humanos de las mujeres, podríamos decir que estamos también integrando un esfuerzo contra el cambio climático que es para todos. Es que, mire, en Ellas Hoy siempre insistimos mucho en que proteger a la mujer, como usted lo decía, es también proteger a toda la red de cuidado que pasa por los hijos, por los adultos mayores y por sus redes comunitarias cuando hablamos especialmente de lideresas. Entonces, ¿en qué medida proteger a las mujeres pues va a llevarnos mucho más adelante en esta lucha? O sea, nosotros para esta lucha, primero que nada, necesitamos como incluir a todas las personas del mundo. Las mujeres son de partida la mitad de la población, más o menos. Entonces, si están subrepresentadas, ya estás dejando fuera a una cantidad importante de la población. Pero más aún, las mujeres también son, como bien dices tú, son como las encargadas como de cuidar a la familia. Entonces, tú cuando pones a una mujer como lideresa, estás también como empujando a la familia completa. La mujer tiene como esta labor de aunar en las comunidades. Entonces si tú inviertes en mujeres y niñas, estás invirtiendo también en comunidades y eventualmente hasta en países. O sea, y hay como un montón de como detalles más. Por ejemplo, si tú piensas en las mujeres indígenas tienen una conexión muy, muy fuerte con la tierra. Entonces no podemos como dejar de tener ese conocimiento. Pero a la vez también hay que tener en cuenta que no se trata simplemente de como ponerlas ahí y ahora tú sé líder y soluciona el problema, sino que es un trabajo mucho más importante. O sea, lo que necesitamos hoy día para resolver este problema y para poder realmente obtener ese conocimiento local y esa forma de hacer las cosas que tanto necesitamos hoy día en este mundo que está tan desbalanceado en el tema de género, es empoderarlas, capacitarlas, ayudarlas a sanar. O sea, muchas veces las relaciones están rotas. Los efectos del cambio climático han sido tan desproporcionados que se ha causado mucho daño. Entonces, hace falta que empecemos como a sanar esas heridas para que las mujeres puedan ocupar su lugar y ayudarnos a resolver este problema. Y sin duda que vamos a poder hacerlo de mucho mejor manera si es que ponemos a las mujeres en el lugar donde tienen que estar, ahí tomando las decisiones también. Bueno, Florencia, y sucede en muchos activismos comunitarios, por ejemplo en América Latina, que las lideresas actúan en protección de su gente y de sus territorios, pero esas voces están desprotegidas. América Latina es el mejor ejemplo para hablar de las peores violaciones a los derechos humanos de activistas climáticos, incluyendo numerosas lideresas. ¿Sirvió la COP para hablar de este tema? Bueno, el tema de género en la COP, en esta COP26, no había como nada muy complejo que decidir. Se podría decir que estamos como en un punto donde lo que se está decidiendo es más bien como procedimental. Entonces, sí se llegó como a un borrador de decisión que probablemente se va a aprobar. Ahora todavía no se han tomado las últimas decisiones, pero sí las personas que estaban negociando en favor del género como que lograron el objetivo, pero lamentablemente no es como que el objetivo era algo muy como que no
Simplemente era como, por ejemplo, que los países reconocen que la igualdad de género es un punto importante y llaman a los países a que pongan un punto focal de género para que estos temas empiecen a ser cada vez más, que estén más ahí en la palestra, que se integren las cuestiones de género, y se llama a que el próximo año, en junio, se revise el progreso de la implementación del plan de género que se aprobó en la COP anterior. Entonces, por un lado sí se podría decir que se lograron como los objetivos de género que se habían planteado a nivel de negociación, pero todavía como que en la práctica no hemos visto tantos cambios. Igual y de todas formas, yo considero que el tema de género sí está saliendo cada vez más, como dices tú, aún falta mucho, pero al menos ya es un tema que todos conocemos y por el que se está peleando un montón, y si bien aún los hombres dominan los espacios de poder, las mujeres están avanzando cada vez más rápido. Ya, por ejemplo, entre las observadores, yo diría que ya incluso hay más mujeres que hombres. Ahora todavía falta llegar más a los espacios de poder, que obviamente es lo más clave. Y Florencia, me quedan solamente unos segundos. Quisiera preguntarle para el cierre, ¿por qué es especialmente importante esta lucha en América Latina? América Latina es una tierra de inmenso valor de biodiversidad y de naturaleza, y donde también hay muchísimas comunidades indígenas donde las mujeres juegan un rol muy importante, muy importante. Entonces, no solo por resolver el tema del cambio climático y del desastre ambiental que tenemos, es un lugar importante iniciar aquí en Latinoamérica por nosotros, sino también por el ejemplo que podemos dar para otras regiones, y también por la necesidad de que nos unamos todas las comunidades, sobre todo las comunidades de los países más vulnerables, para poder empujar a lo que necesitamos, que incluye obviamente una mayor participación de las mujeres como líderes y que puedan entregar todo este conocimiento local que es clave y es muy necesario para enfrentar el cambio climático. Y que así sea. Muchas gracias a usted. Era Florencia Ortúzar, representante climática, en un programa con la asesoría y el apoyo de nuestra periodista medioambiental Marina Colorado. Sigan en France 24. Nos vemos próximamente en Ellas Hoy.